Para comenzar, para comenzar, entonces tenemos que, pues no hay enfermedades mentales específicas del envejecimiento, pero sí hay diferencias significativas como en la presentación de algunas de las enfermedades mentales en el adulto mayor. La vejez es una etapa de la vida interpretada de forma variable según pues como el contexto, pero pues tiene un subconjunto de fenómenos y procesos que forman parte de un concepto global que es el envejecimiento como tal, ¿sí? Hay en el envejecimiento una disminución progresiva de la reserva en la capacidad funcional y una menor habilidad para adaptarse, pero en general pues es entonces como un proceso donde todos los, pues como tal en el envejecimiento, van cambiando como la manera que va funcionando el cuerpo de los adultos. Eh, Algunos cambios biológicos que podemos tener, tenemos en el sistema nervioso central que, por ejemplo, hay engrosamiento de las meninges, hay menor espesor de las circunvoluciones y hay como ensanchamiento de los surcos, aumenta el tamaño del sistema ventricular, más que todo en el lado izquierdo del cerebro, disminuye el volumen cerebral hasta en un 20%, más que todo en la corteza frontal, y esto nos puede ayudar a pensar en que el síndrome o el subsíndrome de, por ejemplo, el trastorno depresivo puede ser más del tipo ansioso. Hay disminución en la neurogénesis, en la población neuronal en general, 25% en el hipocampo, 35% en el locus coeruleus, y pueden haber lesiones vasculares en sustancia blanca subcortical. Todo esto para decir que entonces la forma en la que se presentan las enfermedades mentales en el adulto mayor puede ser un poco diferente a cómo se van a presentar en los adultos un poco más jóvenes. Todo esto es normal, ¿sí? Todos estos cambios son normales, esto es lo que se puede encontrar en cualquier persona que va envejeciendo. En el sistema colinérgico tenemos que es como la parte del proceso de memoria y el aprendizaje, puede haber un déficit entonces del transporte de colina, síntesis de la secreción de acetilcolina está disminuida, entonces también del control motor, y esto hace que los síntomas que vayamos a tener, por ejemplo, del trastorno depresivo, sean como más tipo de agitación o inquietud motora o de disminución de la actividad motora de los adultos mayores. También tenemos en el sistema dopaminérgico, por ejemplo, disminución de la transmisión pre y postsináptica de la dopamina. Entonces puede haber un deterioro del acoplamiento de los receptores a su proteína y generando entonces que también haya unos cambios en cómo se van a presentar las enfermedades. En el sistema monoaminérgico, aumento de los niveles de norepinefrina. Esto puede hacer entonces que también haya mayor ansiedad como síntoma de las enfermedades mentales en los adultos mayores, por encima de otros cambios como que se puedan dar los síntomas. En el sistema, por ejemplo, glutamatérgico, hay disminución de los receptores del glutamato, entonces hay un efecto como inhibitorio y puede generar también entonces estos síntomas más ansiosos en el adulto mayor. La parte de la cognición a partir de los 60 años, recordemos que en Latinoamérica adultez mayor es a partir de los 60 años y en el resto de, pues como de países de mayores ingresos puede ser 65 años. Tenemos que la cognición a partir de los 60 años puede haber unos cambios que son cambios normales del envejecimiento, por ejemplo, en la memoria de trabajo, en la memoria a corto plazo y pues con menor frecuencia en la parte de memoria espacial y velocidad del procesamiento de la información, con un enlentecimiento de los procesos como aprendizaje y el recordar, teniendo entonces que hacer mayor esfuerzo para esto, pero como vemos en la curva, en el envejecimiento normal hay un pequeño declive de estas funciones, más no es pues como que altere mucho la funcionalidad de la persona. ¿Sí? Simplemente son algunos cambios que pueden ser leves y no van a alterar como tal el funcionamiento del individuo. También hay unos cambios en el ciclo vital. En esto se relaciona, por ejemplo, en cómo van a vincularse con su entorno, por ejemplo, la relación con los hijos, los nietos, la pareja,
Algunas de los adultos mayores terminan siendo quienes ayudan a los hijos en el hogar, económicamente, en el cuidado de los nietos. En el ciclo vital familiar, pues ya está el nido vacío, los hijos parten, se quedan entonces solamente la pareja, o si es una persona viuda o que está sola por la separación, pues en este nido vacío va a haber mucho más esta como sensación de soledad o de vacío, ya que está sola y se debe enfrentar a nuevamente estar completamente sola e independiente para hacer sus cosas y no tiene una disminución en su capacidad funcional. Se invierten los roles por el deterioro en la salud. Pueden haber muchos adultos mayores que, como su salud está bastante deteriorada, tengan un déficit en su autocuidado o no puedan hacer algunas actividades por sí solos y comiencen a ser entonces pues quienes deben ser cuidados por sus hijos o por las personas alrededor después de haber sido los padres o quienes eran cuidadores como tal. Algunas veces pueden ingresar a residencias o a instituciones porque la capacidad de la familia para acompañarlos o proveerles el cuidado está afectada, no tienen el tiempo, no tienen los recursos y pueden terminar en instituciones con también por su incapacidad pues como física que pueden llegar a tener y en este proceso de envejecimiento pues entonces se va perdiendo también esta relación con las personas a su alrededor. En la parte laboral, la mayoría tienen ya una jubilación o se para el oficio. Algunos tienen derecho a pensión, otros no, porque no han tenido pues como la oportunidad o simplemente no cumplen el tiempo suficiente y simplemente paran de trabajar por esta dificultad física o la disminución de la funcionalidad en la parte física o cognitiva, perdiendo entonces también relaciones sociales y recursos. Las relaciones sociales es porque cuando uno va al trabajo, cuando tiene algún oficio, tiene mayor contacto social, ve personas todo el tiempo, tiene que estar en contacto con ellas, así sea por un rato pequeño en el día, mientras está en los descansos o al llegar o al salir del trabajo. Los recursos económicos también disminuyen porque normalmente la jubilación o la pensión nunca es el 100% de lo que percibían del salario o pues el salario no se va ajustando o el dinero que perciben no se va ajustando con los años al cambio del estilo de vida. Entonces deben buscar entonces una ocupación suplementaria o encontrar como la manera de suplir estos recursos sociales y económicos. En los hombres se da algo bastante particular y es que la vida y los valores, pues más que todo en nuestros países latinoamericanos, está orientada en torno al trabajo y a la actividad laboral, como si los hombres, como deben ser proveedores, cuando dejan de tener esta, entre comillas, como vida útil como trabajadores, tienden a sentirse ya pues completamente dejados a un lado y que ya no tienen una función en el mundo. En la comunidad debe buscarse también posibilidades para aportar sus conocimientos y realizar nuevas tareas, asociaciones, sindicatos, grupos políticos, porque si no vuelven esta parte del aislamiento, se alejan de completamente todo, como ya no tienen estas relaciones sociales en la parte de la comunidad, también tienden como a dejarlos a un lado y se debe buscar que pertenezcan a clubes, grupos de jubilados, programas de recreación, ocio, para que tengan una mayor adaptación y puedan tener un envejecimiento pues lo más saludable y exitoso posible, disminuyendo la posibilidad de tener un deterioro cognitivo y también de tener un deterioro en la funcionalidad, además de síntomas como depresión o ansiedad o algunas de estas situaciones que pueden empeorar la salud mental de los adultos mayores. Van a haber como unos cambios, entonces, por ejemplo, en las ocupaciones y pueden tenerse como unos posibles desenlaces o sucesos de crisis, ¿sí? Por ejemplo, con la parte de la jubilación tenemos que pueden tener una segunda aspiración, una tercera carrera, unos intereses, unos pasatiempos y que al involucrarse en ellos
pues se sienten como activos o útiles y mejora pues la situación. Sin embargo, también pueden haber dificultades financieras como lo hablábamos ahora y esto generar una crisis en la salud mental del adulto mayor. En las ocupaciones también podemos que deleguen poderes, tareas en ellos, como cuidar a los más jóvenes, compartir la sabiduría de la experiencia, pero pueden darse por el otro lado conflictos interpersonales con los semejantes, estas reacciones como de que todo el tiempo los están cuidando, que están detrás de ellos, como un poco paranoides, dadas por el hecho de que se sienten un poco perseguidos al disminuir su funcionalidad o sentir que están perdiendo capacidades. Dentro de las ocupaciones también podemos tener que evaluar el pasado, el sentido de la realización de la satisfacción de la propia vida, de sentir que cumplieron lo que querían y esto hace que se sientan bien, que se sientan útiles, queridos y pues como que todo se resuelva adecuadamente. Pero puede estar por el otro lado la parte de la crisis con indiferencia por parte de los adultos jóvenes hacia ellos, donde nuevamente están estos sentimientos de aislamiento y de inutilidad. También puede haber que disfruten una cantidad razonable de comodidad física y emocional al pues, sentirse como realizados, tranquilos, que tengan como ese apoyo alrededor. Y la crisis sería también por estos sentimientos de soledad, tristeza, vacío por la muerte de los amigos o de las personas cercanas, porque se van llegando a la etapa donde sus compañeros o las personas alrededor pues también están en el declive de la vida. Pueden mantener suficiente movilidad para variar el ambiente, para poder hacer varias actividades, eh, o puede por el contrario tener una disminución en esta parte de la movilidad y mayor conciencia de la soledad y volverse más introvertidos. Los nuevos roles, el ser abuelo, que conlleva una idea de perpetuidad, o el poder ayudar a la familia con estos otros roles, pues permite que se integren o encuentren nuevas ocupaciones, pero también por el otro lado está esta enfermedad, esta incapacidad y se debe buscar que si la incapacidad o hay una discapacidad física, pues entonces que la parte mental si está todavía conservado, lo que esté conservado, pues esté lo más activo posible como un sustituto saludable pues de esta parte física que puede ir en declive. Y también puede haber una dificultad en la adaptación a la jubilación y a la viudez, que son escenarios bastante posibles en los adultos mayores. Para entonces tener una adecuada valoración del adulto mayor y su salud mental, debemos hacer énfasis en estos como cinco como pilares o estas cinco partes, que son la parte afectiva, la parte cognitiva, la parte biológica, la psicosocial y la funcionalidad del adulto mayor. Con los cambios que hemos visto hasta ahora, pues tenemos varios de estos ítems que se ven como afectados o cambian más bien en el envejecimiento y por eso se deben tener cada uno de ellos una evaluación. Inicialmente se debe hacer una entrevista, una historia clínica completa y un examen mental. Dentro de la entrevista o la anamnesis, la parte como de ir evaluando la información que nos da, debemos tener un respeto frente al sufrimiento del otro. Siempre debemos ser bastante cuidadosos con nuestras expresiones verbales y no verbales para no hacer que el otro se sienta juzgado ni dentro de nuestro lenguaje usemos palabras o gestos que hagan sentir al otro como que el envejecimiento hacia nosotros internamente no nos gusta envejecer o tengamos algún conflicto con esto, pues que el otro se sienta bastante cómodo con esta etapa de la vida. Se debe ser directo, acrítico, empático, evitando el estigma, teniendo un vocabulario neutro, hacer preguntas abiertas, aclaraciones si es necesario, evitar interpretaciones, eh, hacer contacto visual intermitente que no sea como amenazante, un lenguaje verbal y preverbal que sea coherente. En esto de las aclaraciones, muchas veces el lenguaje que ellos usan o
el contexto en el que ellos viven no es el mismo contexto que nosotros tenemos, entonces siempre debemos aclarar cuando no entendemos algunas cosas o preferiblemente para tener mayor información. Dentro de la historia clínica, siempre debemos buscar un contexto, la severidad y el curso de los síntomas o de la que vayamos encontrando. La temporalidad es extremadamente importante y todo esto va desde los datos de identificación con la edad, porque no es lo mismo un adulto mayor de 65 años a un adulto mayor, muy mayor, de 95 años, ¿sí? Con qué red de apoyo cuentan, cuál es la ocupación, cuáles son las creencias, cuál es la calidad de la información que nos están otorgando. No es lo mismo una persona que viene del campo que una persona que esté en la ciudad o que sea, por ejemplo, agricultora, una persona que haya tenido, que pues haya estudiado y tenga doctorado. Entonces, todos estos datos que parecen como solo de identificación nos dan un contexto bastante grande. La identificación de trastornos o del padecimiento actual, teniendo en cuenta los síntomas afectivos, los síntomas, si hay síntomas psicóticos o maniatiformes, el sueño, aquí tenemos una pequeña escala o una pequeña como cuestionario que nos puede ayudar a identificar trastornos del dormir en la persona mayor, donde hay preguntas de sí y no, y se deben preguntar entonces, por ejemplo, si tiene dificultad para conciliar el sueño, sabiendo que los adultos mayores tienen una latencia de sueño pues más prolongada que la del adulto un poco más joven. Por ejemplo, en el adulto joven podría ser de 15 a 30 minutos, en los adultos mayores puede ir de 45 hasta 60 minutos, que si tiene dificultad para mantenerse dormido, si tiene somnolencia diurna excesiva, tiene ronquidos durante la noche, presenta 3 o más micciones durante la noche, que sabemos que el hecho de levantarse al baño pues fracciona el sueño y puede hacer que sea menos reparador. Si hay ideas de agresión a sí mismo o a terceros, si hay síntomas somáticos, esta es extremadamente importante, ya vamos a ver por qué. La mayoría de veces es porque en los padecimientos de enfermedad mental en los adultos mayores tienden a tener más síntomas somáticos o quejas somáticas que como tal esta parte de la cognición depresiva y de el decir que está triste o el que se siente aburrido o sin ánimo, si hay algún otro síntoma asociado y cuál es el manejo actual que están recibiendo para esto, incluyendo todo lo que sea herbal, por ejemplo, si toman valeriana o algunas de estas flores de Bach, ¿sí? Toda esta parte también es importante tenerla en cuenta. Dentro de los antecedentes médicos, recordemos que los adultos mayores tienen múltiples comorbilidades, entonces siempre debemos saber qué enfermedades tienen, qué están recibiendo para estas enfermedades, si ha tenido episodios previos similares al actual, si ha tenido eventos traumáticos, si ha tenido trauma craneoencefálico, si hay antecedentes judiciales, familiares, los antecedentes farmacológicos. Toda la conciliación de medicamentos es supremamente importante porque hay medicamentos que pueden mimetizar o pueden simular algunos síntomas depresivos o maniatiformes y es importante entonces saber que puede ser alguno de estos síntomas o algunos medicamentos que pueden interrumpir, por ejemplo, el sueño. Si están tomando diuréticos y los toman en la noche, pues intentar, por ejemplo, pasarlo en el día, a ver si esto mejora el sueño y con la mejoría del sueño, pues mejora también el estado de ánimo del adulto mayor. Si hay consumo de sustancias psicoactivas, incluido el alcohol, y cuál es el patrón de consumo, en qué momento lo consumen, cada cuánto lo consumen, desde hace cuánto lo consumen. El consumo, por ejemplo, de alcohol crónico en los adultos mayores hace que tengan déficit en vitamina B2, en ácido fólico, y esto puede también asemejar algunos síntomas depresivos y síntomas cognitivos. Entonces, pues como que teniendo estos antecedentes podemos ir enfocando un poco la parte de la salud mental.
En el examen mental, estos son como los ítems que siempre debe tener un examen mental, una descripción de la apariencia, de la contextura, de estatura, las características étnicas, el aspecto general del autocuidado del individuo, la actitud hacia el examinador, la parte psicomotora, el afecto, las emociones como tal, si hay miedo, ansiedad, tristeza, ira, hostilidad o si esta está fluctuando, si hay una disociación ideoafectiva, es decir, que lo que están transmitiendo con el afecto no es lo mismo que pareciera estar transmitiendo con la parte del pensamiento o de las ideas que va relatando. En el pensamiento está el curso, el contenido y la forma. En el contenido ya son como las características de las ideas, si hay delirios, si hay obsesiones, si hay fobias, preocupaciones, ideas de minusvalía, de culpa, de autorreproche y desesperanza, las ideas de muerte, de suicidio. Es supremamente importante preguntar de manera activa si hay ideas pasivas de muerte o si hay ideas ya activas de suicidio, ya que los adultos mayores tienen índices de suicidio bastante altos, casi comparables con los de los adultos muy jóvenes, por ejemplo, de los 18 a los 24 años, y en los adultos mayores es mucho más el suicidio certero, pues por todas las mismas características del envejecimiento como tal. En la forma del pensamiento, si las ideas están organizadas o definitivamente no hay nexos entre las ideas, entonces es ilógico lo que están diciendo. En la sensopercepción, si hay ilusiones, si hay alucinaciones, el tipo de alucinaciones. En el sensorio ya está la orientación, el lugar, persona, circunstancia, en tiempo, aparte de la memoria, la atención y el juicio de la realidad como tal. En la parte biológica, además de las enfermedades que tengan, si hay algún síndrome geriátrico, si hay caídas, en los últimos 6 meses ha tenido varias caídas, si hay sarcopenia, si hay fragilidad, si hay deprivación sensorial, el dolor, si el dolor está tratado o no está tratado, el dolor no tratado puede generar, pues yo creo que ya lo han visto durante todo el curso, pero puede generar mayores niveles de ansiedad, de depresión, también puede generar delirium cuando es un dolor muy agudo, mayor gasto de energía, hay que evaluar entonces el dolor y dentro de todo esto, pues todos los síndromes geriátricos que también nos ayudarían a enfocar mejor el adulto. Laboratorios que podemos pedir o debemos tener en cuenta y pues el examen físico, siempre se debe hacer un examen físico completo porque volvemos a que algunas de las situaciones orgánicas, si lo podemos decir de alguna manera, del adulto mayor puede generar síntomas que se parezcan a los síntomas depresivos. Por ejemplo, una persona con un problema tiroideo, un hipotiroidismo, que está hipoactiva, cansada, que no tiene como la energía para hacer las cosas, podría aparecer una depresión hipoérgica o enérgica, ¿sí? Entonces, hacer un examen físico completo y algunos laboratorios básicos como un hemograma, una glicemia, un perfil tiroideo, si se podría hacer una neuroimagen, pues estaría bien, si no, pues entonces en general como un perfil básico. Eh, Niveles de algunos medicamentos sí toman, por ejemplo, litio, valproico, carbamazepina, una función hepática, una función renal, un electrocardiograma, los niveles de vitamina B12 o ácido fólico, por ejemplo, en las personas con consumo crónico de alcohol o cuando tienen uso crónico de inhibidores de la bomba de protones porque tienen, no sé, una enfermedad ácido péptica o tienen una hernia hiatal, por ejemplo, pues también se debe buscar esto. Esto es lo de la conciliación de medicamentos, qué medicamentos consume, el nombre del medicamento, la dosis, la frecuencia, la vía de administración, el tiempo de utilización, la indicación, las reacciones adversas, porque la polifarmacia es algo muy común en el adulto mayor, pero la polifarmacia pone en riesgo al adulto mayor de tener estos síntomas, como les digo, que pueden parecer depresivos o poder generar mayor riesgo de los síndromes geriátricos,
hasta de reacciones adversas a medicamentos, de caídas y pues de complicaciones entonces en el adulto mayor. ¿Por qué hacer la conciliación de medicamentos? Porque hay algunos que no son realmente tan necesarios, ¿sí? Entonces podemos ir evaluando el retiro, ¿sí? Podemos usar los criterios de Beers o los criterios Start-Stop que nos ayudan como a ver cuáles son necesarios, cuáles son innecesarios e ir quitando, evitando entonces pues los posibles reacciones adversas a medicamentos. Muchas veces también eso, polifarmacia es una prescripción en cascada, algún síntoma que creíamos que era de alguna enfermedad puede ser dado por alguno de los medicamentos y lo que hicimos fue adicionarle un medicamento más y realmente era disminuir la dosis del otro medicamento o simplemente cambiarlo por uno por la reacción adversa que puede estar presentando por este. Eh, Como vemos, más de la mitad, bueno, casi la mitad de las personas adultas mayores tienen polifarmacia. Recordemos también los medicamentos de venta libre, los automedicados, los productos alimenticios, los remedios caseros, los productos herbales también van dentro de esto de medicamentos. Por ejemplo, la valeriana puede interferir con los antihipertensivos y hacer que sea una hipertensión de difícil manejo. Entonces también hay que tener en cuenta estos como medicamentos, pero ya herbales. La parte cognitiva, debemos evaluar cómo está la cognición del adulto mayor, sabiendo que la cognición tiene varios dominios, ¿sí? No solamente estamos hablando de memoria, podemos tener lenguaje, las habilidades visoconstructivas, la atención, el cálculo, la parte ejecutiva, son dominios de la cognición y se deben ir evaluando. El más fácil de todos sería hacerles por ejemplo, un test de cribado como el test del Mini Mental, que consiste pues en evaluación de orientación, memoria inmediata, atención, cálculo, recuerdo diferido, lenguaje y la parte visoconstructiva. Las personas que obtienen un puntaje bajo requieren entonces una evaluación clínica o neuropsicológica mucho más exhaustiva, como les dije, es un test como de cribado como tal. También podemos tener el MOCA. Este es un poquito más complejo que el Mini Mental y tiene otros ítems diferentes, ya que este sí evalúa función ejecutiva, algo que no evalúa el Mini Mental. También trae pues como varias partes, evaluando atención, concentración, funciones ejecutivas, las habilidades visoespaciales, la memoria, el lenguaje, el razonamiento conceptual, el cálculo y la orientación como tal. Puntúa sobre 30, tener un puntaje por debajo de 26, entonces se sospecha de que tiene alguna alteración cognitiva y se debe hacer una evaluación más a profundidad. Dentro de los síntomas cognitivos, como les dije, están cada una de estas dominios, está la memoria, está el lenguaje, por ejemplo, las afasias, en la praxia, pues las apraxias motoras, preguntar, por ejemplo, si se sigue vistiendo solo, si se baña adecuadamente, si sabe el orden en que debe hacer tareas como, por ejemplo, el cocinar, las náuseas, los adultos mayores con algún deterioro cognitivo pueden tener agnosia, que es la negación de la propia enfermedad, la agnosia visual como la incapacidad de reconocer objetos, la orientación, la atención, el cálculo y las capacidades ejecutivas. Pero también hay unos síntomas que son síntomas conductuales o síntomas no necesariamente cognitivos que se pueden dar también por las alteraciones cognitivas, como delirios, alucinaciones, en los déficits sensoriales, por ejemplo, o en una demencia por cuerpos de Lewy, los falsos reconocimientos o las identificaciones falsas que digan, por ejemplo, que tal persona que es el hijo, piensen que es el esposo, porque ya están como en una etapa de un deterioro cognitivo que puede ser más o menos de moderada a grave. El vagabundeo o deambulación constante, hasta en un 60% de los casos existe una tendencia a caminar insistentemente, tanto dentro del domicilio como fuera de él, que puede ser un síntoma conductual o puede ser una acaticia por el uso de algunos medicamentos. Por ejemplo, la metoclopramida puede generar acaticia. Debemos evaluar entonces dentro de todos estos como 5 pilares que hemos visto inicialmente el afecto,
Aproximadamente 15% de las personas mayores sufren algún trastorno mental y la depresión es la más común o la más frecuente y es como también una de las causas principales de discapacidad. La mayoría de las personas mayores, los síntomas depresivos están asociados a una capacidad funcional disminuida y a una mala calidad de vida. Estos síntomas afectivos pueden ser por una crisis de adaptación o por un duelo. Los duelos en los adultos mayores duran hasta 2 años, enfermedades crónicas o unos mecanismos de defensa ante situaciones estresantes que no son tan adaptativos. Y pues se debe ahondar entonces también en este contexto un poco social o personal del adulto mayor para ver si es alguna de estas situaciones que está pasando y poderle dar un acompañamiento. Hablábamos ahora que los trastornos mentales, por ejemplo la depresión en los adultos mayores es un poco diferente. Es pues uno de los más comunes y es tratable, pero tiene unos síntomas que pueden llamarse atípicos, ¿sí? Eh, Dentro de los síntomas atípicos o pues oligosintomáticos es que no da florido todo lo que daría en un adulto más joven. Podríamos encontrar síntomas como bajo estado de ánimo, anedonia, falta de energía, de los, parte psicológica, baja autoestima, desesperanza, culpa, pensamientos de muerte, pasivos o ya ideación suicida como tal, disminución del apetito, disminución de peso. Este es extremadamente importante. A veces es esta parte depresiva lo que hace que el adulto mayor no esté comiendo bien, empiece a perder peso. Eh, Despertar precoz, insomnio, disminución en la concentración, agitación o enlentecimiento psicomotor, como veíamos dentro de los cambios biológicos que puede tener el envejecimiento, pues esto era una de las cosas que podía llegar a pasar por la parte colinérgica. Entonces, pues es como uno de los síntomas. Dijimos que era oligosintomática o atípica, entonces no se dan todos los síntomas, como decíamos ahora, floridos, sino que se dan menos del número de síntomas o de criterios que podríamos encontrar. Y pueden haber como estas características principales que somatizan más. Pueden manifestar desmayos, mareo, dolor, debilidad, eh, pesadez en extremidades, una sensación de nudo en la garganta, estreñimiento, una preocupación excesiva por la salud que puede parecer ya como hipocondria, ansiedad, comportamiento inusual, disminución de las reacciones emocionales o agitación y síntomas psicóticos. Los síntomas psicóticos en los adultos mayores son mucho más frecuentes que en la población general. Y estos son congruentes con el estado de ánimo la mayoría de las veces. Las ideas delirantes de culpa, de ruina, de enfermedad física, de no tener, por ejemplo, ropa que les quede, o alucinaciones auditivas de contenido despectivo o obsceno que pueden provocar culpa o paranoia. Es como lo más típico dentro de esta atipicidad de los trastornos depresivos. Para evaluar la depresión en el adulto mayor, pues una de las escalas que se puede tener es la escala de depresión de Jesabal o la GDS, que está validada justamente en adultos, pues es para adultos mayores. Y hay una versión corta y una versión un poco más larga. Eh, ¿Por qué se usa una escala específica para adultos mayores? Porque dentro de las otras escalas no se tiene tan en cuenta las quejas como más del tipo somático y podrían aparecer como que no tuvieran una depresión, siendo que sí la tienen un adulto mayor. Entonces, por eso se usan escalas como adaptadas a esta población. Pero también se puede usar el PHQ-9 dentro de las escalas como un poquito más cortas para evaluar depresión en el adulto mayor. Como les dije, hay una GDS de 15, pues que es la corta, y una GDS de 30 preguntas, que es pues la versión larga. En deterioro cognitivo se puede usar la escala de Cornell, que es una escala para evaluar depresión en pacientes con demencia. Pero pues como que simplemente es como el cambio que se debe hacer, porque los adultos mayores con demencia pues ya pueden tener algunas características diferentes y no reconocer algunos de los síntomas que pueden darse como tal.
Y pues ya como el quinto pilar de nuestra valoración de salud mental en el adulto mayor, tenemos la parte de la funcionalidad, ¿sí? Las actividades de la vida diaria, los hábitos higiénicos, la preparación de comida, el vestirse, todo esto son actividades que los adultos mayores pues, van a realizar. Dentro de las actividades básicas están el bañarse, el vestirse, el usar el baño, la movilidad, la continencia de esfínteres y la alimentación. Se puede usar, por ejemplo, el índice de CATS o la escala de CATS para evaluar estas actividades básicas. Pero también hay unas que son más dadas para actividades avanzadas. Esta es para actividades básicas también, pero es como un poquito más larga y tiene desglose de algunos de los ítems. Por ejemplo, el control de esfínteres lo divide en si es control de la orina o de las heces y el desplazamiento también, pues como que lo divide en desplazamiento como de caminar, el trasladarse de la cama al sillón, el uso de las escaleras, pero en general Bartel y Katz evalúan la función de las actividades básicas de la vida diaria. Las instrumentadas o ya un poco más avanzadas vendrían evaluándose con, por ejemplo, la escala de Lowton, donde se habla de la capacidad, por ejemplo, para usar el teléfono, el transporte, la toma del medicamento de manera independiente, las finanzas, compras, la cocina, el cocinar, el cuidado del hogar, la lavandería. Sabemos que muchos hombres no hacen, los adultos mayores hombres no hacen algunas de estas actividades, entonces podríamos irlas como ajustando como a cada uno de los individuos, pero pues esta es una de las escalas que se puede eh, ir usando. Y ya, ahora sí, este es el quinto de los pilares, es la parte psicosocial, la red de apoyo. Siempre evaluar si tenemos recursos o red de apoyo. Si la persona adulta mayor es viuda, pues que si tiene hijos, que si tiene nietos, sobrinos, hermanos, si hay algún vecino. Recordemos que la red de apoyo no es solamente la familia, también están estas, la parte comunitaria o entidades que pueden ser aparte de la misma, por ejemplo, iglesia o los vecinos pueden ayudarnos. La escala de recursos sociales con composición pues ya de los recursos de la familia, amistades, visitas, la percepción de apoyo, identificación de la frecuencia de los tipos de apoyo, los niveles de satisfacción, eh, ver si también hay maltrato, sabiendo que el maltrato es el acto único o repetido o la falta de una acción apropiada que ocurra dentro de cualquier relación donde existe una expectativa de confianza que causa daño o angustia a una persona mayor. El maltrato en los adultos mayores es frecuente, es algo que no tendemos a tener en cuenta, pero puede darse, puede ir desde el maltrato físico hasta el maltrato económico, donde es que se aprovechen de los recursos económicos del adulto mayor para pues, tener una buena calidad de vida y al adulto mayor no se le dé lo suficiente eh, pues, cuidado o atención, ¿sí? Hay una escala solo para la parte del maltrato en el adulto mayor, que es una escala eh, justamente que se desarrolló en México, de la doctora Giraldo, donde se le debe hacer las preguntas directamente al adulto mayor, sin tener el familiar o el acudiente o el acompañante cerca, para que no se vea como cohibido para hablar. Eh, bueno, pues entonces va desde el maltrato físico, psicológico, negligencia, parte económica y maltrato sexual. No sé si fue muy rápido, pero pues en general estos serían como los ítems para evaluar pues toda la parte de la salud mental en el adulto mayor. Como conclusión, recordemos que es la parte cognitiva, la parte afectiva, la parte psicosocial, la funcionalidad y la parte biológica. Todas van interconectadas. Como vimos, la parte biológica, alguna descompensación de alguna enfermedad de base puede generar síntomas que parecen afectivos o el uso de medicamentos.
La parte cognitiva, eh, sabemos que las personas con algún deterioro cognitivo pueden llegar a deprimirse por verse la propia como discapacidad o el declive. Dentro de la parte afectiva podemos tener cambios en la parte cognitiva que se puede llamar algo así como la pseudodemencia depresiva, por ejemplo, con la parte de la depresión. En la parte psicosocial, una falta de apoyo, de una buena red de apoyo, un aislamiento social puede generar depresión o ansiedad, un declive en la parte cognitiva. Y en la funcionalidad, pues el deterioro en la funcionalidad de una persona hace que pueda aislarse, pueda sentirse deprimida y pues entonces vendría ya estando afectada la parte afectiva de este adulto mayor. Estos son como los 5 pilares y siempre van como interconectados. Entonces, para una buena valoración de la salud mental en el adulto mayor, se debe entonces como tener en cuenta todos estos ítems. No sé si tengan preguntas, dudas. Muchas gracias, Andrea. ¿Alguna pregunta? Buen día, soy Yolanda. ¿Qué Yolanda? Para preguntar, ¿no se alcanzó a ver el nombre del cuestionario para valoración del maltrato? No sé si pudiera darnos Ok, el nombre, por ya. favor. Sí, sí, sí. Ya les digo, si quieren se los muestro otra vez y todo. No le vi que no tenía el nombre ahí. Chin, 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 chin. Acá está. La verdad se llama la escala de maltrato y es de la doctora Giraldo. Si lo buscan así, lo van a encontrar sin problema en internet. De maltrato en el adulto mayor. Muchas gracias, doctora. Sobre el duelo, Andrea, en los adultos mayores, entonces podríamos esperar hasta 2 años que se resuelva sin... Debemos tener en cuenta que sí, que se demora hasta 2 años en como terminar de resolver el duelo, pero sabiendo que si tiene síntomas depresivos que generan cambios en la funcionalidad del adulto mayor o síntomas ansiosos o problemas del sueño que de verdad están afectando la vida del adulto mayor, se debe tratar como si fuera un trastorno depresivo, un episodio depresivo o un trastorno de ansiedad y hacer como el acompañamiento. Pero si es el hecho de que de vez en cuando lloren y que se acuerden de esa persona y que se sienta como ese malestar, puede durar hasta 2 años el duelo de un mayor, sí. Ok, muchas gracias. ¿Y algún factor de riesgo en ellos para duelo patológico, para duelo complicado, o son los mismos factores de toda la vida, por ejemplo? Son exactamente los mismos factores, ¿sí? Sabiendo que pues en ellos se demora un poco más el duelo y también teniendo en cuenta que se les van acumulando duelos, ¿no? No solamente por la pérdida de un ser querido, sino por pérdidas de otro tipo, pérdida de la propia salud, pérdida de la funcionalidad, pérdida del lugar donde vivían, por ejemplo, pérdida de por el nido vacío que tienen. Entonces todas estas pérdidas se pueden ir acumulando y es más fácil que puedan tener un duelo patológico porque son muchas pérdidas que se van como sumando las unas a las otras. Entonces dentro del contexto siempre tener en cuenta que no son solamente estas pérdidas de personas significativas, sino cada una de estas otras pérdidas se pueden sumar y generar una especie de como de mega duelo o de duelo mucho más grande. Ok, muchas gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta. Buenos doctora, días, yo gracias. Rosa. Perdón. Disculpa, Rosa, ahora adelante. Gracias, Sara.
Doctora, ¿la depresión o la ansiedad pudieran afectarles la memoria? ¿Que tengan Justamente, algunos olvidos? sí pueden haber algunos olvidos con depresión y ansiedad, que son fallas más como del tipo de atención, ¿sí? Que al rato o al estar como pensándolo pueden recordar y no son tan, o sea, como no son tan frecuentes como si tuvieran una trastorno neurocognitivo como tal. Es decir, la persona cuando llega al consultorio y nosotros la evaluamos y vemos que tiene una depresión y está teniendo algunas fallas de memoria, debemos tratar la depresión y cuando haya mejorado la depresión, 3, 4 meses después, evaluar la parte cognitiva como tal, ¿sí? Porque pueden tener fallas más como del tipo atencionales y la función ejecutiva, como que las personas dicen que les cuesta trabajo concentrarse, se sienten como distraídas, como que por momentos van a hacer algo y no recuerdan bien qué iban a hacer, pero se quedan como batallan para recordarlo, pero lo recuerdan y lo hacen. Puede ser parte nada más como de los mismos síntomas depresivos y pues cuando se trata la depresión estos deberían mejorar. Si no mejoran, pues ya hacer una evaluación cognitiva pues a profundidad. Ok, muchas gracias, doctora. Fernando, ¿le ibas a preguntar algo, Andrea? Ve, Andrea, ¿qué tanto funcionan estos antipsicóticos atípicos para el tratamiento de la depresión en el adulto mayor? Mira, realmente dentro del tratamiento de la depresión del adulto mayor, siempre se prefiere el uso de un antidepresivo, ¿sí? Siempre, porque los antipsicóticos tienen mayor riesgo de caída, de síntomas extrapiramidales o de síntomas de otro tipo. Entonces se prefiere el uso de los antidepresivos. Cuando se combinan un antidepresivo y un antipsicótico, es porque el antidepresivo solito no hemos podido como que mejore los síntomas depresivos, pero siempre se debe buscar llevar a una dosis bastante buena del antidepresivo y haber agotado pues como el uso del antidepresivo solo para ya manejarlo con antipsicóticos. Como tal, el antipsicótico solito no es tan, la verdad, como es un antipsicótico, entonces no sería un buen antidepresivo. El único que tiene como mayor efecto antidepresivo es la quetiapina, pero tendrían que ser dosis altas para poder pensar en que hace un efecto antidepresivo, es decir, más de 200 miligramos día para pensar en un efecto antidepresivo como tal. Ok. Y no, empezarían, si uno lo suma, empezarían a actuar más rápidamente, por ejemplo, en el caso de los pacientes paliativos, ¿crees? Si uno lo O, suma, va a depender, por ejemplo, si uno inicia, digamos, eh, con, no sé, sertralina, quetiapina, pero la quetiapina es de la deliberación normal y solamente la dejas en la noche, pues hace efecto más hipnótico que cualquier otra cosa. Pero si vos lo sumás y le das como, lo dividís en el día, si tenés una dosis en la mañana, al mediodía, en la noche de la quetiapina, más el antidepresivo, podría llegar a ser más como calmar la ansiedad, más no es que potencie el efecto antidepresivo como tal. Otras mezclas sí pueden generar un poco más de efecto antidepresivo, que son dos antidepresivos juntos. Por ejemplo, hacer mezclas de venlafaxina con mirtazapina o sertralina con trazodona, ¿sí? Lo que es trazodona, mirtazapina, bupropión, siempre se pueden usar como potenciadores de los otros antidepresivos. Entonces puede ser un dual con mirtazapina o un dual con trazodona, les va bastante bien. ok, muchas gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta para Andrea.
Creo que no, Andrea. Sí, no sé si llegará a ver, vamos a pasar la grabación más tarde. Si llegara a haber alguna